Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, hoy no sé si sabéis dónde nos llegamos. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, vamos a empezar al revés. Y lo que nos dice la última frase es, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién me sabe o puede intentar explicar qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo tenga en todo la preeminencia? Para poder entenderlo, para que entre varias definiciones y sobre todo muchos por ser extranjeros puede que sea una palabra que no llegamos a entender bien. ¿Qué significa que en todo tenga la preeminencia? Ser soberano, tener la majestad, sea la máxima prioridad, someterse, el principio. Bien, más, autoridad sobre todas las cosas. Bueno, no exactamente, pero bueno, también puede ser. Eminente, muy bien, esa es una buena sinónimo, eminente. La preeminencia quiere decir que es el más importante, para que en todo sea el más importante, el que tenga el primer lugar, no que sea el primero, que cuando decimos que es el primero nos da una idea de que Él es el primero de una serie de acontecimientos, o es el primero de una raza, o es el primero de una familia. No es que sea el primero. Él, hemos visto en otros versículos que Él es el creador de todo. O sea, Él no está en una secuencia, Él no está dentro del orden de las cosas creadas. Él es el creador. Pero Él es el más importante, tiene la preeminencia,
No hay nadie más importante que Él. Así que, esto es algo que no se nos debe de ir de la mente. Pablo constantemente a los colosenses, todos sabemos ya, hemos explicado muchas veces de qué estamos hablando en esta carta. Pablo recibe este informe de Epafras explicándole cómo está la iglesia y Pablo se alegra por cosas que ve en la iglesia, por cosas como la fe, cosas como el amor, cosas como, ¿qué dice? Vuestro amor en el Espíritu, vuestra fe en Cristo, el amor que tenéis en los santos, la esperanza también. Pablo exalta un poquito a los colosenses, les dice que son una iglesia ejemplar, vamos a decir, pero tienen un problema, y este es el problema de tanto tipo de influencias, tanto tipo de ataques que están recibiendo para debilitar su creencia, su fe, para echar abajo sus fundamentos. Y ¿qué es lo que vivimos hoy en la sociedad? Hoy vivimos nada más y nada menos que algo muy parecido. Vivimos en una sociedad que constantemente quiere echar abajo, que está llena de doctrinas, de líneas de pensamiento, de corrientes filosóficas que echan abajo o quieren echar abajo todo el fundamento bíblico sobre entender cómo es el plan de salvación, cómo Dios se relaciona con nosotros, de entender todas esas cosas. Echa abajo la familia, ya hemos hablado de cómo la familia está siendo destruida, está siendo atacada, de cómo los valores son destruidos y atacados. Hoy no se exalta al que es humilde, no hay premios para los humildes, hay premios para los que destacan, hay premios para los orgullosos, hay premios para los que establecen teorías donde quieren demostrar la no existencia de Dios. Se les premia con los más altos premios y alabanzas de este mundo. Eso es lo que en este mundo hoy se premia. Entonces, en ninguna escuela, en ninguna universidad hay una asignatura que se llama humildad o aprender a ser humilde, en ninguna. Así que estamos en una situación excepcional, ¿no? Aprendiendo a ser humildes, aprendiendo de Él, que Él nos enseña a ser humildes siendo el que tiene la preeminencia en todo, siendo el que es el primogénito entre los muertos. Veremos a ver qué es eso. Siendo el que es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Así que eso es lo que estamos viviendo hoy y podríamos decir muchas más cosas. Cuando uno dice que quiere ser cristiano, cuando uno expresa a su familia que quiere servir a Dios, que quiere estar en un sitio como este o en otro sitio sirviendo a Dios, lo que recibes normalmente es la incomprensión. Nadie te entiende, porque lo normal, la corriente de este mundo, lo que nos muestra, lo que nos anima es a sobresalir, a ganar dinero, a ser personas de relevancia, pero que uno quiera ser un siervo, no existe tal cosa, no existe. Y sobre todo, que el cristianismo se fundamenta en una persona, y es la persona de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, Él es el Señor, Él es el que nos ha reconciliado, el que nos ha redimido, y Él es Dios.
Él es Dios que ha venido, ha tomado forma de siervo, ha tomado forma de hombre y ha venido a ser como uno de nosotros. Esto para el mundo es inconcebible. Que Cristo pueda ser un buen hombre, lo aceptan. Que Cristo pueda ser un profeta, un gran profeta, lo aceptan, y la mayoría de las religiones lo aceptan. Pero que Cristo es Dios, eso es algo inaceptable. Y por eso todo ese tipo de corrientes de pensamiento, de maneras de pensar de la gente, que lo vemos no solamente en religiones, lo vemos en el cine, lo vemos en la política, lo vemos en tantas y tantas cosas. Eso es más o menos lo que los colosenses estaban viviendo y es más o menos lo que nosotros estamos viviendo. Por eso esta carta es muy representativa de nuestra situación, de lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Dios no solamente tenía en su plan, en esta entender, en esta cosa que a veces nos es difícil de entender, que es la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente nos ha hablado de que Él es el primogénito, el más importante, el que tiene la preeminencia en la creación. Él es el creador de todo. No es el más importante de lo creado, es el más importante porque Él es el creador. Entonces, no solamente Cristo tiene la preeminencia en la creación, sino tiene la preeminencia en la Iglesia. O sea, nosotros podemos salir al campo y podemos ver las estrellas, podemos ver las montañas, podemos ver muchas cosas y admirar, porque los cielos, nos dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios. Podemos admirar la gloria de Dios, podemos admirar cómo Dios obra y reconocemos su grandeza y su gloria. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la Iglesia, en la cual puede que muchos de los que están aquí formen parte, cada uno debe de saberlo. Y en esta Iglesia, Cristo también es el que tiene la preeminencia, el que es la cabeza, el autor de la Iglesia, el que ha empezado la Iglesia, el que da sentido a la Iglesia. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo sabemos? Por cómo lo expresa la palabra. Dice, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. No es alguien que está desde fuera controlando algo, no es como un coche teledirigido o un dron de esos que desde unos mandos uno controla. No es esa idea la que nos está dando aquí, no es alguien que desde lejos controla la vida de la Iglesia, controla el fundamento o funcionamiento de la Iglesia. No, es alguien que siendo cabeza de la Iglesia controla la cabeza. Igual que nuestra cabeza forma parte de nosotros mismos, es parte de nuestra esencia, parte de nuestra naturaleza. Cristo es lo mismo en la Iglesia. ¿Con qué plan? ¿Por qué lo dice así? Bueno, lo dice así, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Él nos ha dicho en los versículos que hemos leído que es la razón de ser. Él es la razón de ser, es la causa, es el que sustenta todo el universo. Él es el que sustenta el universo. Es la razón de ser del universo. Él es la causa, es el creador del universo. Lo mismo con la Iglesia. Él es la causa de la Iglesia. Él es
la razón de ser. La Iglesia tiene una razón de ser por Cristo. La razón de ser de la Iglesia es la persona de Cristo. Si nosotros nos reunimos, si nosotros nos congregamos, todo lo que hagamos, lo de menos es la vida social, lo de menos es la comunión. La Iglesia no está pensada como un organismo social, un sitio donde juntarse gente que tiene más o menos las mismas ideas. Igual que hay gente que se va al fútbol porque son del mismo equipo, hay gente que le va al teatro o que se reúne en un sitio porque le gusta el mismo tipo de comida. Bueno, hay muchos motivos por los que los hombres se juntan, por diferentes motivos culturales, gastronómicos, lo que sea. La Iglesia no es esto, no es un organismo o más que todo una asociación, un grupo donde gente que queremos portarnos bien, gente que queremos hablar no como habla la gente del mundo, gente que queremos ayudar a la gente, nos juntamos. Para eso hay eso es otra cosa, para eso hay que ir a otro sitio. La Iglesia es el sitio donde nos reunimos, donde todos somos parte de un cuerpo. Es otro concepto, otra idea. Somos parte de un cuerpo. Significa que cada miembro forma parte del otro. Y todos unidos con la cabeza, porque sin la cabeza no tendremos nunca la posibilidad de crecer. ¿Cuántos médicos hay aquí? Ninguno. ¿Cuántas enfermeras tenemos? 2. Vale. Una pregunta para vosotras. ¿Qué es la glándula pituitaria? Esa no estabais ese día en clase, ¿no? No. Suena a la hipófisis. Muy bien. Ahora que nos ha ilustrado Esther, explícanos qué es la hipófisis. Yo sé qué es la hipófisis, eso lo ha dicho, pero vamos a decir para qué sirve la glándula pituitaria especialmente. Hormonas que producen principalmente el crecimiento. ¿Y dónde está la glándula pituitaria? En un hueco en el cerebro. Es la cabeza la que produce lo necesario para que todo el cuerpo al mismo tiempo crezca. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Él quiere que todo, no solamente crezcamos, sino al mismo tiempo Él es el que nos da la vida. En Él está la vida. Además, nos dice la palabra de Dios, no es que a Él se le haya dado vida, no, Él tiene vida en sí mismo. No es una concesión del Padre, no es que el Padre conceda que Cristo tenga vida en sí mismo, no es que el Padre le conceda tener la vida y dar vida, no, Él por su condición divina, por quién es Él tiene vida en sí mismo y da vida. Así que, porque Él es la cabeza, tenemos vida. Porque Él es la cabeza, podemos crecer. Así que si hemos estudiado hasta ahora quién es la razón de ser, el sustento del universo, ahora tenemos que entender que Él es la razón de ser y el que sustenta la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a pensar un poco este versículo. Según nos escogió, ¿qué? En Él. Hemos hablado otros días de esta doctrina que Pablo enseña una y otra vez de lo que tenemos en Él. Aquí nos dice que somos escogidos en Él. O sea, Él es el que no ahora que ha visto que somos malos y que no nos portamos bien. No es que ahora haya visto
pues ¿cómo te has comportado estos años atrás? Que sí, la verdad es que no te has portado bien, ¿verdad? ¿Quién no se ha comportado bien últimamente, los años para atrás? Bueno, yo he levantado la mano para animar, porque mi madre dice que yo siempre he sido muy bueno. Que yo, la verdad es que casi lo de hacerme cristiano lo hago por solidaridad con otros, pero que no me hacía falta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, en Cristo, nosotros ya estábamos formando parte de un plan para que fuésemos santos y sin mancha. Está hablando del propósito de la Iglesia. Es en la Iglesia, es una de las bendiciones de la Iglesia, de los beneficios de la Iglesia, es el mover de la palabra, el mover del Espíritu Santo. Entonces nos santificamos, nos limpiamos por la sangre de Cristo, pero de alguna manera esto es algo que encontramos en la Iglesia, no por entrar en un local o por venir a un sitio, sino porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es donde está la vida de Cristo, no es en la Iglesia episcopal, ni en la pentecostal, ni en la bautista, es en el cuerpo de Cristo. Vamos a olvidarnos de denominaciones, y por supuesto tampoco en la de Reto, sino en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo donde Él es la cabeza. Así que nada ha venido a la existencia sin Él. Nosotros ya estábamos en los planes de Dios en Él. La Iglesia ya estaba en los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Filipenses 1:21 nos dice que para mí el vivir es Cristo. Antes hemos dicho que al ser la cabeza, Él nos da el crecimiento. Y no habría crecimiento si no nos hubiera dado antes vida. Tenemos vida y porque tenemos vida tenemos la posibilidad de crecer. Lo que está muerto no crece. Entonces, ese es uno de los síntomas que yo puedo ver en los demás o que los demás pueden ver en mí. Si están viendo un crecimiento en mi vida espiritualmente, están viendo que hay una vida espiritual. Y esto es así. Y de la misma manera que cuando no hay vida, cuando no hay un anhelo, un deseo por las cosas de Dios, por la vida del Espíritu, por la palabra, por el estudio de la palabra, uno se va atrofiando. Se va atrofiando. Y atrofiando es uno que se ha detenido su crecimiento y se queda atrofiado. Puede tener muchos años, pero tiene un cuerpo atrofiado de alguien que no ha crecido correctamente. Y eso es lo que puede pasar fácilmente en la Iglesia. Y espero que no sea lo que te pueda ocurrir a ti o a mí, ¿no? Que suframos una atrofia por falta de vida, falta de riego, falta de la vida de la palabra, de la vida del Espíritu, de la vida de Cristo, porque para mí, le dijo Pablo, el vivir es Cristo, la vida es Cristo, la razón de la vida es Cristo. Así que hemos dicho que ser cabeza, además, ser cabeza hace que todos los miembros crezcan al mismo tiempo, que haya una interconexión. Entonces, cuando Él es la cabeza, los miembros del cuerpo se desarrollan al mismo tiempo. Y eso es lo que ocurre en la Iglesia. Cuando la Iglesia está realmente gobernada por Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo es el que alimenta a la Iglesia, todos los miembros experimentan un crecimiento. Pero sin embargo puedes ver también iglesias
donde, bueno, pues puede haber un pastor, o el plan, o no sé qué, o la doctrina sea algo que nada tiene que ver con la palabra, o nada tiene que ver con que Cristo sea la cabeza. Y al final lo que se nota es un pueblo sin vida, un pueblo sin crecimiento, ¿no? Son esos síntomas los que vemos, los que podemos ver en nuestra vida y lo que podemos ver en los demás. Y lo que vemos cuando realmente Cristo es la cabeza, vida y crecimiento. La verdad es que la gracia de Dios, cuando hablamos de la gracia y de la misericordia, no se manifestaría, no veríamos la gracia de Dios si Él no fuera la cabeza, si Él no fuera la cabeza del cuerpo. Él controla la creación, Él la sustenta porque es el autor de la creación. Y Él controla la Iglesia, es la autoridad de la Iglesia, Él tiene poder en la Iglesia porque es su Redentor. Él ha redimido la Iglesia. Él es, como decíamos en el primer versículo, preeminente en todo. Él es el que abre la puerta, es el que hace posible, el que marca el camino. Volvemos a Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio. Una vez más nos muestra este punto fundamental. Él es el principio, pero no como el primero en una secuencia, sino que en Él empiezan las cosas, en su voluntad, en su corazón, en su preexistencia, en su eternidad, en su preeminencia. En Él es el que empieza todo. No Él es el primero de unos cuantos o de una serie de gente que va a formar parte de la Iglesia. No, Él es el que ha dado vida a la Iglesia, el que da vida a la Iglesia. Él es la cabeza. La cabeza también tiene todos los sentidos que dirigen al cuerpo. La cabeza están los ojos que ven, que pueden dirigir los pasos, todos los sentidos, los oídos, el olfato, el gusto. En la cabeza se controla las palpitaciones del corazón, el ritmo del corazón es una decisión que se toma en algún lugar de nuestra cabeza. Cómo funcionan nuestros pulmones, el aire que necesitamos respirar para oxigenar todos los órganos, es una decisión de nuestra cabeza. Todo está en nuestra cabeza. Todo funciona así. De la misma manera en la Iglesia, Él es el que lo controla todo, el que realmente hace que el corazón de la Iglesia, el aire, el espíritu de la Iglesia, todo funciona a través de Él, de su autoridad, de su preeminencia. Él es el principio de todo, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos quiere decir que el plan de salvación, Él es el primero que vamos a decir, el que ha vencido la muerte, el que tiene las llaves del Hades y el que realmente ha podido romper con ese último, acabar con ese postrer enemigo que es la muerte. Entonces, Él no solamente nos da una promesa de victoria sobre la muerte, porque realmente, ¿cuál es la promesa que tenemos? Una promesa de vida eterna. Y para que tengamos vida eterna, tiene que haber una resurrección en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida de Cristo. Cristo muere en la cruz, resucita, para que nosotros resucitemos en Él también. Así que Él no solamente nos da una promesa de vida y de resurrección, sino que nos marca el camino,
nos enseña el camino, nos enseña que se puede, que Él es el que ya ha abierto esa puerta. Él ha marcado ese camino. Primogénito entre los muertos. En su humanidad, como hombre, fue revestido de inmortalidad. Como Dios es inmortal, pero aquí ya no estamos hablando solamente como Dios. En su humanidad, Él es revestido de inmortalidad. Juan capítulo 5, versículo 26. Esto lo hemos comentado antes. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Lo que está diciendo aquí que Cristo tiene vida no porque el Padre se la da, sino que está diciendo que de la misma manera que el Padre tiene vida en sí mismo, nosotros no tenemos vida en sí mismo. Nosotros somos nacidos por un acto, por una unión ahí de un ovario y un espermatozoide. O sea, nosotros tenemos una concesión de vida. Espiritualmente nos pasa lo mismo. Como a los discípulos les sopló el Espíritu, hay un soplo del Espíritu a nuestra vida. Hay una vida nueva, hay un nuevo nacimiento en nosotros que recibimos por concesión de Dios. Nosotros no tenemos vida en sí mismo, tenemos la vida que viene del Padre, pero el Padre tiene vida en sí mismo, Él es la vida. Y el Hijo, nos dice, tiene también vida en sí mismo, o sea, el Hijo no tiene vida concedida por el Padre, no, tiene vida en sí mismo, no por concesión, sino por su naturaleza divina. Y esto es muy importante, porque Él es la cabeza, Él es el que tiene vida en sí mismo y Él transmite esa vida a nosotros, da esa vida a la Iglesia. Así que la Iglesia es un, vamos a decir, organismo vivo, donde todos sus miembros tienen vida, donde todos sus miembros crecen conforme a la cabeza. Es la cabeza la que les da el crecimiento. Así que con esto tenemos que poder, por lo menos, empezar a entender ¿qué significa cuando oímos que Él es la cabeza de la Iglesia? Nosotros somos parte de los miembros de la Iglesia. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido bautizado por el Espíritu Santo en la Iglesia. Dice la Biblia que hay un bautismo que es necesario, uno de ellos. ¿Y cuál es? Cuando el Espíritu Santo nos bautiza en la Iglesia. Cuando tú naces de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo te hace formar parte de la Iglesia. Entonces tú ya estás, no eres parte de un colectivo, no, eres parte de un colectivo, estás unido a otras personas, pero estás unido con Cristo. Tú tienes tu vida directamente de Cristo, tienes tu conexión con la cabeza. Es la cabeza la que constantemente te está dando la vida, la que está dándote el crecimiento y la que te vincula con los demás. Es la cabeza la que hace eso, la que coordina movimientos que yo no tengo que pensar en hacer. Yo parpadeo, trago saliva y hago cosas que no pienso hacer, pero que por alguna razón mi mente decide que las necesito hacer. Él coordina todos los miembros de nuestro cuerpo para que el cuerpo sea lo que tiene que ser y para que en todo al final Cristo sea glorificado. Así que con esto me gustaría establecer una especie de pista de despegue y que en los próximos días, poco a poco, vayamos entendiendo un poquito más la doctrina de la Iglesia. Vamos a tener alguna clase más sobre la Iglesia, pero la Iglesia no se puede entender fuera, por eso
es bueno haber empezado por aquí. No se puede entender fuera de Cristo, fuera de quien es la cabeza, que es Cristo. Hay mucho que entender de la Iglesia. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué no es la Iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia? ¿Qué es? Cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré la Iglesia, ¿es lo que ha creído la Iglesia católica romana? No, para nada. Hay muchas cosas que sí tenemos que entender de la Iglesia para que entendamos cuál es nuestro sitio, para que entendamos qué es, de qué estamos hablando en la congregación. Dani me hablaba de unos estudios que ha estado viendo el otro día, donde se hablaba de la membresía, de los miembros de la Iglesia, del compromiso con la Iglesia, de tu sitio en la Iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que entender. La Iglesia no es un sitio donde entro y salgo, no es ese edificio donde, encuentro gente que me cae bien y al final voy buscando un sitio donde como pasa y como veo mucha gente que hacen turismo espiritual, van de iglesia en iglesia a ver dónde encajan bien, a ver dónde escuchan una predicación que les venga bien, a ver dónde hay un ambiente bueno, donde encontrar gente con la que relacionarse bien. Pero la Iglesia no es eso. La Iglesia debe de ser el sitio donde Cristo es la cabeza. Y debe de ser una Iglesia viva y que crece porque Cristo es la cabeza. No por nada, no por ningún otro motivo. Entonces, esta es la idea de que posiblemente haremos algunas clases más hablando de la Iglesia, pero nunca podemos separar esto. Cada vez que hablamos de la Iglesia, tenemos que tener en nuestra mente esa idea. Iglesia, Cristo la cabeza. Y yo soy un miembro, que puedo crecer, que puedo ser útil en la Iglesia, que estoy vinculado, que estoy unido al resto y que mi vida está dirigida por la cabeza. Esa debe de ser un poco la idea y el concepto fundamental que tenemos que tener con lo que hemos tratado hoy. Amén.